¿Quién fue la esposa de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros, ¿de dónde salió su pareja? Esta es una de las preguntas más intrigantes y controversiales de toda la Biblia. Hoy quiero explorarla contigo, con mente abierta, curiosidad y respeto por lo que no sabemos. Según el libro del Génesis, Dios creó a Adán como el primer ser humano. Lo formó del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Luego, viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a Eva la primera mujer, a partir de una costilla de Adán. Juntos, fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde podían disfrutar de todo, excepto de una cosa: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ya sabemos cómo sigue la historia. Eva es tentada por la serpiente, come del fruto prohibido y luego le da a Adán. Ambos desobedecen y como consecuencia, son expulsados del paraíso. Es ahí, fuera del Edén, donde comienza la vida como la conocemos, con trabajo, esfuerzo, dolor, y también con la posibilidad de formar una familia. Adán y Eva tienen entonces a su primer hijo Caín. Luego viene Abel. Los dos hermanos crecen, pero toman caminos distintos. Abel se convierte en pastor, mientras que Caín se dedica a la agricultura. Un día, ambos presentan ofrendas a Dios, pero solo la de Abel es aceptada. Esto provoca celos en Caín, y finalmente lo lleva a cometer el primer asesinato de la historia: mata a su propio hermano. Después de esto, Dios maldice a Caín y lo condena a vivir errante, lejos de su familia. Caín teme que otros lo maten por su crimen, así que Dios le pone una señal para protegerlo, una especie de marca que advertía a cualquiera que intentara hacerle daño. Entonces Caín parte hacia una región llamada Nod, al oriente del Edén. Hasta aquí, todo parece seguir un hilo lógico: Adán, Eva, sus dos hijos, y luego la tragedia. Pero en el siguiente versículo, de pronto aparece algo desconcertante. El texto dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y es ahí cuando uno se detiene y piensa: espera, ¿qué mujer? Si hasta este punto solo se han mencionado 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel ya está muerto. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Había más gente? ¿La Biblia omite algo? ¿O se está asumiendo algo que no se dice directamente? Este pequeño versículo, que muchos pasan por alto, abre una enorme pregunta que ha dado lugar a interpretaciones, debates y teorías que llegan hasta nuestros días. Aquí es donde realmente comienza el misterio. Hasta este punto en la historia del Génesis, la Biblia ha sido bastante clara. Dios creó a Adán y Eva, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y fue condenado a vivir errante. Pero de pronto, casi sin avisar, aparece un detalle que cambia todo. El texto dice que Caín tuvo una esposa. Así, sin más. La Biblia no menciona antes que Adán y Eva tuvieran hijas. Ni una sola palabra sobre ellas en ese momento. Pero de repente, Caín ya está casado. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió esta mujer? ¿Quién era? ¿Era parte de una familia que no se menciona? ¿Existían más seres humanos que no están registrados en el relato bíblico? El texto simplemente lo da por hecho, como si no necesitara explicación. Y eso justamente es lo que ha desconcertado a tantas personas durante siglos. Porque no estamos hablando de un detalle menor. Estamos hablando de un punto clave en la historia. Si Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados directamente por Dios, entonces, ¿cómo puede existir alguien fuera de esa familia? Este versículo, que a simple vista parece inofensivo, ha sido el origen de uno de los acertijos teológicos más antiguos y debatidos de toda la Biblia. Algunas personas intentan resolverlo diciendo que sí hubo hijas, aunque no se mencionan. Otros proponen teorías mucho más amplias, que van desde interpretaciones simbólicas hasta la idea de que existía otra humanidad fuera del Edén. Lo curioso es que la Biblia no ofrece ninguna aclaración. No entra en detalles, no menciona el nombre de la esposa de Caín, ni su linaje, ni cómo se conocieron. Nada. Solo afirma que existía. Y eso ha dejado la puerta abierta para que generaciones enteras de estudiosos, creyentes, escépticos y curiosos intenten llenar ese vacío. Porque al final, este silencio en el texto no es solo una omisión, es una invitación a cuestionar, a investigar, y a tratar de entender una historia que, aunque milenaria, sigue despertando más preguntas que respuestas. Una de las explicaciones más comunes y aceptadas por muchos estudiosos y creyentes es que Caín se casó con una de sus hermanas. Aunque en ese punto del relato bíblico no se menciona explícitamente que Adán y Eva tuvieran hijas, más adelante, en Génesis 5:4, se dice que Adán vivió muchos años y que durante ese tiempo engendró hijos e hijas.
Es decir, el texto no entra en detalles sobre cuántos hijos tuvieron ni en qué orden nacieron, pero deja claro que no fueron solo Caín y Abel. Esto lleva a pensar que muy probablemente, Caín se casó con una de sus hermanas o incluso con una sobrina. Desde esta perspectiva, eso habría sido algo necesario en las primeras etapas de la humanidad. Si toda la población descendía de una sola pareja original, Adán y Eva, no había muchas opciones para multiplicarse y llenar la tierra. Como Dios les había ordenado, los primeros seres humanos tenían que emparejarse entre parientes cercanos. Pero aquí es donde surge una pregunta incómoda: ¿no sería eso incesto? Hoy en día, las relaciones entre hermanos están completamente prohibidas, no solo por razones morales o legales, sino también por los riesgos genéticos que conllevan. Entonces, ¿por qué algo así habría sido aceptable, o incluso necesario al principio de los tiempos? Algunas personas responden a esto diciendo que en esos primeros días, los seres humanos estaban genéticamente puros, sin las mutaciones o defectos acumulados que tenemos hoy. Según esta idea, las uniones entre hermanos no representaban un riesgo porque sus cuerpos y su ADN aún no habían sido afectados por generaciones de errores genéticos. Por lo tanto, no habría existido el mismo peligro de enfermedades hereditarias que conocemos actualmente. Otros, sin embargo, toman un camino distinto. Dicen que no debemos leer estos relatos como si fueran una crónica histórica literal, sino más bien como textos simbólicos o teológicos. Desde esta mirada, lo importante no es tanto quién se casó con quién, sino el mensaje que transmite la historia, la lucha entre el bien y el mal, la consecuencia del pecado y el inicio de la civilización humana. Ambas posturas buscan responder a una misma inquietud: ¿cómo encaja la esposa de Caín en una historia donde al parecer casi no había nadie más? Y dependiendo de la forma en que uno interprete la Biblia, literal o simbólica, la respuesta puede cambiar radicalmente. Además del texto bíblico tradicional, existen otros escritos antiguos que intentan llenar algunos de los vacíos que deja la Biblia. Uno de ellos es el libro de los Jubileos, un texto judío que no forma parte del canon bíblico oficial, pero que fue muy respetado en algunas comunidades antiguas. Este libro ofrece más detalles sobre los primeros tiempos de la humanidad y, a diferencia del Génesis, sí menciona los nombres de algunas de las hijas de Adán y Eva. Según el libro de los Jubileos, Caín se casó con Abán, una de sus hermanas. Es decir, confirma la idea de que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, aunque la Biblia no los nombre uno por uno. Esta versión da un poco más de contexto, aunque sigue sin responder todas las preguntas. Por otro lado, hay otra teoría que ha ganado terreno entre algunos estudiosos y teólogos: la posibilidad de que Adán y Eva no hayan sido literalmente los únicos seres humanos creados, sino los primeros en tener una relación especial con Dios, los primeros escogidos, por decirlo así, dentro de una población humana ya existente. Esta visión plantea que el Génesis no está contando la historia de toda la humanidad, sino de una línea espiritual específica, la del ser humano que toma conciencia moral, que establece una conexión directa con lo divino. De ser así, Caín podría haberse casado con alguien fuera de esa línea, con una mujer de otro grupo humano ya existente pero no mencionado en el texto bíblico porque no era el foco de la narración. Aunque esto puede sonar extraño desde una lectura tradicional, hay muchos cristianos, especialmente aquellos con una interpretación más simbólica o liberal de la Biblia, que encuentran sentido en esta idea. Algunos incluso la combinan con teorías científicas sobre la evolución humana, entendiendo a Adán y Eva no como las primeras personas biológicas, sino como figuras representativas, una especie de metáfora espiritual del despertar de la conciencia humana. Esta forma de leer el texto no necesariamente entra en conflicto con la fe, pero sí invita a mirar la historia con otros ojos, y a aceptar que tal vez hay más de una manera de entender nuestros orígenes. Lo que más me fascina de todo este tema no es tanto encontrar una respuesta definitiva porque probablemente nunca la tengamos, sino lo que revela la propia pregunta. El hecho de que nos preguntemos quién fue la esposa de Caín dice mucho de nosotros como seres humanos. Queremos entender, queremos llenar los vacíos, queremos darle forma y sentido a las historias que nos hablan del comienzo de todo. Esa necesidad de saber de dónde venimos, cómo empezó todo, y quienes estuvieron ahí desde el principio, es algo profundamente humano. Nos inquieta no saber. Y cuando una historia tan antigua y fundamental como la del Génesis deja cabos sueltos, es natural que queramos buscar respuestas, teorías o incluso significados más profundos. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue esa mujer. Tal vez fue su hermana, como muchos piensan. Tal vez era alguien fuera de la familia, como sugieren algunas teorías. O tal vez su identidad no era lo importante para los autores del texto.
Y eso nos lleva a una pregunta distinta. ¿Qué nos está diciendo realmente esta historia? ¿Nos habla de la justicia de Dios? ¿Del peso de la culpa? ¿De la posibilidad de redención, incluso para alguien que ha cometido un crimen tan grave como el asesinato de su hermano? Quizás lo verdaderamente significativo no sea la identidad de la esposa de Caín, sino el hecho de que a pesar de todo, Caín no desaparece. No es borrado del relato. Sigue viviendo. Tiene una esposa, tiene un hijo. Funda una ciudad. En otras palabras, sigue adelante. Eso también puede ser una enseñanza. Que incluso después del error, incluso después del castigo, todavía hay posibilidad de construir, de dejar huella, de formar una familia, de continuar. Al final, tal vez no se trate de resolver un misterio histórico, sino de mirar más allá y preguntarnos qué representa cada personaje, cada acción, cada silencio de esa historia. A veces, los vacíos en las historias son una invitación. A pensar, a imaginar, a conectar con lo misterioso. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Fue hermana? ¿Simbólica? ¿Otra humanidad? Sea cual sea tu creencia, te invito a seguir explorando. Porque a veces las preguntas son más poderosas que las respuestas.